Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Miren qué bonita. Es completamente diferente. Vean. Y es reversible además. Pueden hacer trapos de cocina, chales. Miren, es muy fácil de hacer y ahorita se las voy a enseñar. Para esta puntada necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Empecemos. Voy a montar 18 cadenas. Les voy a hacer una recomendación. Este estambre es de grosor número 3. Normalmente el grosor número 3 lo tejo con gancho del 4,5, pero esta puntada en específico necesita medio número más. Entonces, si ustedes usan estambre, por ejemplo, del número 4 para tejerla, y normalmente usan gancho del 5,5, úsenlo del 6. O sea, nada más medio número más del que ocupen. Si no, queda muy apretada la puntada, si no lo hacemos así. Voy a montar 18 cadenas. 3, 4, 5, 17, 18. Ahora, la vamos a tejer por detrás, en las bolitas de aquí. Para que quede la puntada reforzada por aquí y quede más bonita. Entonces, el primer punto, acuérdense de lo siguiente. En la primer bolita no se puede meter el gancho, entonces nos vamos a ir a la siguiente. Por lo tanto, nos van a quedar números nones o impares. Entonces, pasamos una, no la cerramos, cargamos hilo, nos vamos a la siguiente. Ya tenemos las 4 hebras, las pasamos y cerramos. Repetimos, nos vamos a la siguiente bolita, hacemos como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero sin cerrarlo. Luego cargamos hilo y aquí es como si fuéramos a hacer un punto alto, pero sin cerrarlo. Así los dejamos, cargamos y pasamos estos 4. Cerramos. Siempre acuérdense de cerrar, si no, no nos sale la puntada. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos 1, cargamos, nos vamos a la siguiente. Ahí están los 4, pasamos y cerramos. Otra vez. 1, cargamos, pasamos a la siguiente, cerramos. Vamos al que sigue. Aquí lo tenemos, cargamos, tomamos la siguiente bolita, cargamos hilo, pasamos los 4 y cerramos. Vamos al que sigue. La que sigue, ya tenemos nuestros 4, pasamos todos, cerramos. Nuevamente. Cargamos a la siguiente bolita, cargamos, pasamos y cerramos. Y aquí nos tienen que quedar 3. 1,
cargamos, nos vamos al penúltimo, cargamos, pasamos, cerramos. Acuérdense de esto, siempre cerrar. Y en la última vamos a hacer un punto bajo. Esto es lo que tenemos de inicio de nuestra puntada. Y aquí no perdemos los puntos, seguimos de 2 en 2. Pero acuérdense que nos quedan nones. Hacemos una cadena al aire, volteamos y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer como si fuéramos otra vez un punto bajo y en este hueco voy a tratar de estirarlo para que vean el hueco. Cargan, meten ahí en la parte de abajo, suben, pasan todos y cierran. Ahora, en toda la vuelta van a tener una cadena chiquita y una más grande, una chiquita y una más grande. En la grande van a tener este hueco. Entonces, hacemos esto como si fuéramos a hacer nuestro punto bajo sin terminar. Cargamos hilo y aquí está el siguiente hueco de abajo. Ahí están los 4. Cargamos, pasamos y cerramos. Nos brincamos al siguiente. O sea, pasamos 1, 2, cargamos, pasamos y cerramos. Nos vamos al segundo, cargamos y aquí abajo repetimos. Así vamos a repetir hasta el final. Aquí está el hueco. Los pasamos, cerramos y aquí tenemos esta y aquí vamos a hacer un punto bajo. Subimos con una y vamos a repetir la puntada. En el primero hacemos 1, cargamos y aquí está el hueco, pasamos todos y cerramos. Otra vez, 1, este es el que está ancho, cargamos, metemos en el hueco y cerramos. Repetimos, aquí está el chiquito y aquí está el grande. En el grande está el hueco y aquí junto tenemos el otro hueco. Aquí están los 4, cerramos, nos brincamos nuevamente, aquí están los 2 huecos, solo queda esta hebra en medio. Cerramos y cargamos, aquí está la hebra, cerramos. Otra vez. Aquí está el último y lo vamos a cerrar aquí con un punto bajo. Repetimos, una cadena al aire, un punto bajo aquí sin terminar, cargamos y aquí está el hueco nuevamente. Este hueco siempre está al lado derecho de cada bloque.
ahí lo van a encontrar. Cada vez es más fácil irlo encontrando. Aquí lo tenemos. Aquí está el hueco. Aquí está el último. Y aquí junto dejemos el punto bajo. Aquí la tenemos, mire. Vamos a tejer otras 2 vueltas. Este no se nos puede olvidar, porque si no se empezaría a achicar. Cerramos. Nos brincamos al largo. Cargamos. Y cerramos. Estamos repitiendo la puntada. Vean cómo ya a estas alturas uno ya distingue o va distinguiendo en dónde van. Al principio cuesta trabajo. Yo creo que igual que en todo. Quiero darles las gracias a todos por sus follows, por sus comentarios tan bonitos, por sus likes y por todo su apoyo. Estos últimos meses han sido de muchísimo trabajo, pero han sido unos meses muy, muy bonitos. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí la tenemos la puntada. Ahora veámosla en grande. Me encanta. Bueno, pues ojalá la disfruten, les guste mucho y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.